Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto en saludarles como siempre, aquí desde los estudios de la Decana, Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Hoy, sábado 6 de abril de este año 2024, primer sábado de este mes, el cuarto del año. Y abril, recordemos que es para nosotros un mes muy especial, porque se conmemora lo que los escritores, los bibliotecarios, los editorialistas, los literatos en general denominan como el mes del libro. Por allá, por el 1995, la UNESCO en París decidió que a contar del año siguiente, es decir, desde el 23 de abril del año 1996 y durante todos los años, cada año se celebrara en todas partes del mundo el llamado Día del Libro, que partió así, tímidamente un 23 de abril de 1996, porque de acuerdo a las investigaciones, ese día y ese mes, pero del año 1616, fallecieron tres grandes escritores de la literatura universal: Miguel de Cervantes y Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. 23 de abril del año 1616 y 1996 entonces hasta el año de hoy, hasta el año actual, ¿no es cierto?, 2024, se está conmemorando habitualmente esta fecha, 23 de abril, como Día del Libro, pero que con el tiempo ya no es simplemente el Día del Libro, se habla del mes del libro, porque ya el 2 de abril hay una serie de eventos significativos que tienen que ver con la literatura infantil. El 7 de abril se celebra un natalicio, un año más del natalicio de Gabriela Mistral. Solamente aquí en Punta Arenas, en la región de Magallanes, pero en Punta Arenas específicamente tenemos, ya tuvimos el encuentro de este evento que se desarrolló entre el 1 y el 4 de abril, pueblos abandonados en distintos lugares de la ciudad, escritores que vinieron de todas las regiones del país. Regiones, dije, porque Pueblos Abandonados considera no contabilizar a la región metropolitana, es decir, solamente las regiones, escritores de distintos lugares que nos ofrecieron charlas, dictaron talleres literarios, ofrecieron ponencias al respecto sobre el imaginario de las regiones. Estuvieron en distintos lugares de Punta Arenas entre el 1 al 4 de abril. Recientemente nomás conducía este proyecto nuestro destacado amigo y escritor, el profesor de castellano y doctor en literatura, Óscar Barrientos Bradasich. Tenemos también que comunicar que entre el 20 y el 28 de abril, en dependencias de Zona Austral, se va a realizar una feria del libro que va a estar llevándola a cabo el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Allí vamos a estar seguramente con los stands de la Sociedad de Escritores de Magallanes, con la participación de escritoras, de nuestros literatos que van a estar concurriendo en la venta de sus textos, compartiendo también con el público que habitualmente está por allá, por el sector de la zona austral, zona franca, ¿no es cierto?, entre el 20 y el 28 de abril. Allí vamos a estar. Pero también la Sociedad de Escritores de Magallanes tiene en carpeta la presentación de varios libros
en el transcurso del mes de abril, pero también en mayo, que vamos a estar comunicando oportunamente. Y el 1 de abril recién pasado, se conmemoraron 200 años de un hito histórico que habitualmente pasa desapercibido. 1 de abril de 1824 ocurrió en el sector de Mocopulli, en la isla grande de Chiloé, esta batalla, la batalla de Mocopulli. Cuando usted llega a Castro, al aeródromo de Castro, ¿no es cierto?, se encuentra con que hay una especie de monolito, una plaqueta conmemorativa a este hito histórico, la llamada batalla de Mocopulli, que en Chiloé es realmente una verdadera institución. Cuando uno habla del sitio de Mocopulli, significa de que las fuerzas realistas, los milicianos chilotes que en ese momento defendían la causa del rey, la causa de la realista, ¿no es cierto?, española, todavía, derrotaron al ejército chileno. Por lo que se sabe, José Rodríguez Ballesteros, uno de los jefes ahí de la plaza del sitio de Mocopulli, derrotó al representante, al encargado, al jefe de las fuerzas patriotas, el general Jorge Biuchef, a Tupper, a Rondizoni también, que formaban parte de las fuerzas expedicionarias que dirigía Ramón Freire, que en ese momento era el director supremo de la República en ese entonces de Chile. Recordemos, Chiloé todavía no había sido incorporado al territorio nacional. Estamos hablando de 1 de abril de 1824. Faltaban todavía un año y fracción para que luego del sitio de Pudeto y de Bellavista, Chiloé fuera finalmente incorporado al territorio nacional. Pero lo más importante es que esta batalla marca lo que se conoce como la resistencia chilota contra el intento del Estado chileno de anexar Chiloé, ¿no es así? Y hace exactamente unos días nomás se celebró, se conmemoró el sitio de Mocopulli allá en la isla grande de Chiloé. Los 200 años de esta batalla, de su significado histórico y simbólico, ciertamente que tiene Mocopulli para el archipiélago, para la gente de Chiloé. Para hablar de eso, para compartir, para explicarnos por qué existe esta conmemoración allá en el archipiélago, cuál fue su perspectiva en el futuro, pensando que Chiloé también se apresta a conmemorar su llamado bicentenario, los 200 años de su incorporación a la vida de la República, como parte integrante del Estado de Chile. Para hablarnos, para compartir junto con nosotros de lo que fue este evento y de lo que viene a continuación, junto con nosotros hoy en un contacto directo, el profesor Felipe Montiel Vera, no sé si estará también el profesor Nelson Bahamonde, que son los encargados, ¿no es cierto?, de estar junto con nosotros en esta mañana para darnos a conocer de lo que fue este evento conmemorativo allá en la zona de Chiloé, Castro, alrededores, Dalcahue, ¿no es cierto?, y fundamentalmente ahí, en el sitio de Mocopulli. Un gusto saludarlos, Felipe y Nelson. ¿Cómo están, profesores? ¿Cómo están, maestros? Muy bien, Víctor, no sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Bueno, yo he escuchado tus palabras muy atentamente, muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es una anexión, no es una incorporación, porque una incorporación es algo pacífico y acá hubo una guerra
sostenida de Chiloé contra la naciente República de Chile, que duró 13 años, y parte de esa guerra es el sitio de Mocupulli, parte de esa guerra es el combate de Mocupulli, que es la primera campaña que hace Ramón Freire a Chiloé, que para nosotros es la segunda campaña, porque la primera fue la de Cochrane en 1820. Por lo tanto, para nosotros es anexión, porque es una anexión militar que trajo consecuencias a la isla. Y claro, yo te escuchaba, cierto, hablar de los pueblos abandonados. Tal vez, cierto, habría que haber participado todo Chiloé, tal vez allá en Punta Arenas, en el encuentro que hicieron ustedes, porque el abandono después de la anexión de Chiloé fue brutal, ¿no? Brutal. Aquí se instalan gobernadores militares. ¿Se acuerdan de Chiloé después de ser anexado en 1826 solamente para el viaje de la goleta Ancud? ¿Se acuerda el Estado de Chile? Y luego de aquello viene un olvido generalizado, de tal modo que si uno pudiera destacar, por ejemplo, un par de obras hechas por el Estado, tal vez la única importante fue el ferrocarril de Chiloé que se inauguró en 1912, casi 100 años después. Por eso es, Víctor, que Gonzalo Bulnes dice en 1897 que habría sido mejor para Chiloé, ponderando su condición, convertirse en un apostadero naval y militar de España con un gobernador independiente, que haber pasado a convertirse en la última provincia de Chile por el estado en que Chiloé se encuentra abandonado. Entonces, para nosotros, claro que tiene un tremendo significado, porque en Mocupulli nosotros los chilotes mostramos voluntad de luchar unidos por una causa, que si bien es cierto una suerte de guerra civil, porque unos luchaban por la independencia de España y otros luchaban por seguir dependiendo del virreinato del Perú y particularmente de la corona española, pero en el fondo es una guerra civil porque se lucha entre la misma sangre y la misma fe, digamos. Esa es la realidad. Pero independientemente de aquello, nosotros tenemos muy claro que Mocupulli marca un punto de inflexión muy grande, un punto de inflexión muy grande, y por eso se conmemoraron estos 200 años, pero eso se viene haciendo allí desde hace mucho tiempo. Yo quiero aprovechar las ondas de Radio Polar, de Polar Televisión, para agradecerle aquí, ante toda la comunidad, a Nelson Bamonde, que está presente. Nelson Bamonde asumió hace muy poco la responsabilidad de poder conmemorar estos actos, hizo lo mejor que pudo, ¿no es cierto?, en una situación bien compleja, pero logramos salir del paso haciendo una actividad importante que la gente lo va a recordar por mucho tiempo. Pero para nosotros es el punto de partida para lo que viene, porque lo que viene para nosotros es sumamente importante, y sobre todo para la gente de la diáspora chilota que está por toda la zona sur, Magallanes y el sur de Argentina, que tiene que ver con el bicentenario de Chiloé a la República, y tenemos que hacer un punto de inflexión, una reflexión para nosotros, qué ha significado la República para nosotros, qué han significado los 200 años de la anexión de Chiloé a la República, cuando uno ve hoy día y compara, por ejemplo, cuando cruza el canal Chacao, ve que es otro Chile. Entonces yo creo que de esas cosas hay que conversar, hay que decirlas con fuerza, porque nosotros, claro, queremos conmemorar, pero también queremos celebrar, ¿por qué no? Si después de 200 años todavía estamos vivos como cultura, una cultura que se expandió por toda la Patagonia y que jamás disparó un tiro para hacerlo. Entonces, de ese punto de vista, claro que estamos felices también, pero por otro lado, tenemos que analizar qué ha significado estos 200 años de anexión a la República de Chile. Aprovecho, Felipe, también de saludar al profesor Nelson Bamonde Barría. Un gusto, maestro, que se haya podido conectar con nosotros en exclusivo aquí para el programa de Ojo con la Cultura, que recordemos se retransmite también mañana, como decimos acá, en horario de almuerzo, de 14:30 a 15:30 horas. Profesor, la posición buenos días, Víctor. Muy buenos días, maestro. La posición de Felipe yo creo que es compartida por usted, profesor, y me imagino que el evento que ustedes desarrollaron allá debe haber tenido su dulce y su agraz, porque las autoridades nacionales deben haber visto de reojo todo lo que es esta batalla de Mocupulli, que el archipiélago lo conmemora como algo muy propio, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la recepción que tuvo las autoridades de allá de la zona con respecto a esto que se conmemora habitualmente? ¿Cuáles son las perspectivas futuras que se ven con respecto a lo que significa la batalla de Mocupulli y su relación también con este bicentenario que se les acerca a ustedes?
Sí, bueno, buenos días. Aprovecho también a saludar a Felipe Montiel allí, un gran compañero en este trabajo cultural. Y efectivamente venimos trabajando juntos hace tiempo. Nosotros, de hecho, el año pasado formulamos un proyecto que se concretó, que era realizar un documental con el Centro de Estudio y Difusión del Patrimonio Cultural de Chiloé sobre el combate en Mocupulli, entre otras cosas porque veíamos que a nivel local se había avanzado muy poco en lo que era no solo la conmemoración del Bicentenario, sino que lo que debió haberse hecho hace mucho tiempo en el sitio Mocupulli, que era haber escrito esa historia, que era haber protegido el sitio del campo de batalla, donde hasta el día de hoy hay más de 300 personas desaparecidas en el lugar, de haber construido un memorial, y era lo mínimo que debió haberse hecho, ya no para los 200 años, sino que hace décadas atrás. Nos encontramos con esa situación y de a poco fuimos sumando voluntades. El municipio de Alcagüe también tomó una decisión que era asumir esta responsabilidad de producir un bicentenario. Casi siempre también el municipio de Alcagüe, pese a que esta es una fecha que los chilotes valoran mucho, casi siempre el municipio de Alcagüe ha estado solo también en ese trabajo. Este año, tantas reuniones y tantos llamados y tantos contactos y amistades lograron producir frutos, así que logramos que diversas instituciones y sobre todo la comunidad local se motivara con el tema de Mocupulli. La comunidad de Mocupulli, en general, los profesores y los escolares de la comuna, desde que empezó marzo, empezaron a trabajar el tema, de manera que se creó un ambiente muy favorable. No solamente se conmemoró el 1 de abril, levantamos un programa de actividades que no ha terminado. De hecho, hoy día tenemos una celebración con las 4 juntas de vecinos que hay allá en el sector de Mocupulli, y continuamos la otra semana con más conversatorios, con historiadores, en fin. Como decía Felipe, con el Bicentenario de Mocupulli se inicia también en Chiloé este proceso de conmemorar lo que va a ser los 200 años de la anexión a la fuerza, ¿cierto?, del archipiélago a la República de Chile. Así que estamos trabajando en eso, en poder seguir sumando voluntades para que ojalá el 2026 no nos agarre tan desprevenido como este año. Felipe, ¿cuál es el significado que tú le ves a la batalla de Mocupulli? Bueno, yo el combate de Mocupulli encuentro que es un momento tremendamente sustantivo para la historia de Chiloé, porque es el momento en que Chiloé se une para defender su territorio, porque la guerra de 13 años llegó a Chiloé el año 1824 con esta campaña de Freire, que terminó con el desastre de las fuerzas patriotas, entre comillas, en Mocupulli, porque allí no solamente combatieron milicianos, y hay que decir también que si bien es cierto los oficiales, algunos oficiales eran españoles, algunos soldados también lo eran, el grueso eran mestizos o criollos, algunos, y también allí en Mocupulli combatió una compañía de volteadores, que son indígenas huilliches que llegaron a combatir al llamado, ¿cierto?, de Rodríguez Ballesteros al sitio de Mocupulli. Ellos venían de Cucao, formaron una compañía en que tenían que rematar a los heridos al verlos ya desfallecidos, y eso muestra que había una unidad en Chile, a pesar de que en 1712 hubo un lanzamiento indígena muy importante. En 100 años esas heridas se fueron curando, de tal modo, cierto, que el trato al final para los indígenas de Chiloé fue bastante bueno, bastante positivo, digamos, al final de la guerra, al final del periodo de la independencia. De tal modo que ahí confluye, cierto, Chiloé casi en su conjunto a luchar y a defender su territorio, en una guerra que lo había dejado bastante a mal traer. De hecho, de las 3.500 familias que habían en Chiloé, al menos 1.500 tenían un tío, un abuelo, un primo, un hermano en la guerra. Además de eso, Chiloé puso en armas a la tercera parte de su población en edad de combatir, o sea, hizo un esfuerzo tremendo, que de hecho, por ejemplo, el año 48, en un escrito que se hace, ¿no es cierto?, en esa época, en un escrito en que se da a conocer lo que significó para nosotros, Pedro J. Barrientos dice que esa provincia pobre y lejana hizo más que por España que reinos enteros, y dice que esto dejó el territorio en plena pobreza, en estado ya catastrófico. Entonces, claro, Chiloé padeció muchísimo a partir de allí, porque también para nosotros fue
un momento de mostrar voluntad de luchar unidos por una causa. Si bien es cierto, era la causa realista, es entendible. Ahora, la posición nuestra no es que nosotros estemos defendiendo a España, si seamos españoles, ni mucho menos. Nuestra posición desde el punto de vista de la historia es, digamos, que se tome en cuenta cuál es el significado que tiene Chiloé hoy día para este país. Porque nosotros, Víctor, si bien es cierto, somos chilenos como el que más hoy día, tenemos todo el derecho a reivindicar, y así lo dije yo en Mocopulli, nuestro derecho a tener nuestras propias señas de identidad, y esas señas están ancladas en nuestra propia historia. Entonces, tenemos todo el derecho a pensar distinto, a tener nuestras señas identitarias, que las tenemos, a ser diferentes a lo que sucede en Chile Central. Nosotros somos de regiones igual que ustedes, y sentimos el abandono igual como lo sienten ustedes. Entonces, en Mocopulli, el día del acto me tocó a mí hacer uso de la palabra, y yo planteé muchas cosas de este tipo de cosas. Lamentablemente, Víctor, te lo tengo que decir, lamentablemente, en la prensa local no recogió mis palabras, no tengo idea cuál fue el motivo, pero dije muchas cosas. Entre eso también le envié un mensaje con mucho respeto al presidente Boric, el que hago hoy día también por Radio Polar, con mucho respeto. Le dije al presidente ese día en el discurso, que ojalá él lo pueda escuchar alguna vez, decirle que queda 1 año 8 meses para el bicentenario, y que no ocurra lo que pasó en el primer centenario de Chiloé, donde lo único que dejó el gobierno de Emiliano Figueroa Larraín fue un monolito de cemento que dejaron en el Fuerte San Antonio. Eso sería una tremenda pena, y sería una tremenda oportunidad desperdiciada del gobierno de Chile de poder hacer justicia con Chiloé. Nosotros necesitamos acá, Víctor, un plan Chiloé a 5 años plazo, en que se hagan obras nuevas, no obras que se vienen haciendo, obras nuevas en educación, en cultura, en salud, en viabilidad, en carretera. Nosotros, Víctor, tenemos la peor carretera de la Ruta 5 Sur, en Chile. O sea, la ruta Castro-Ancud es horrible. Entonces, yo creo que uno está pidiendo cosas que son realmente, que vienen de lo más profundo de nuestros corazones de gente de Chiloé. Si a nosotros nos colocaron gobernadores militares después de la anexión. Chiloé fue una zona de relegación, de olvido. El chilote se convirtió en viajero obligado de la Patagonia, porque aquí no hubo fuentes laborales, no había trabajo. La gente se fue a viajar por Argentina, por el sur de Argentina, en Magallanes, en las estancias ganaderas, trabajando de obrero, de mano de obra. El chilote siempre fue mano de obra, toda su vida trabajó. Con sus manos construyó la Patagonia, con sus manos ayudó a construir los ferrocarriles de Chile, con sus manos limpió los campos de la cuenca del Yanquihue. Entonces, para nosotros hoy día creemos que hay una injusticia tremenda con Chiloé, y por eso les vuelvo a pedir al presidente Boric que se ponga la mano en el corazón y piense en Chiloé, y realice un plan Chiloé, que ya se entregó parte de ese plan, o una propuesta hay desde la delegación provincial de Chiloé, más otras entidades culturales, y nosotros desde el mundo de la cultura, Red de Cultura, Museo de Castro, Biblioteca Pública, hemos hecho los esfuerzos, hemos mandado cartas. Mira, mandamos cartas hace más de 1 año y medio a la ministra de Cultura, ya no está ella, ¿no? Y al ministro de Obras Públicas, que tampoco está, pero nunca respondieron las cartas. Entonces, realmente uno se siente desvalido, pero eso no nos implica, no nos dice nada, porque al final nosotros tenemos voluntad de hacer las cosas. Si no quieren conmemorar, nosotros lo tenemos que hacer, y lo haremos de la manera que sabemos hacerlo los chilotes, en Minga, unidos por una causa, y conversando del bicentenario para ver qué podemos hacer a futuro, porque la verdad que a nosotros, así como estamos hoy día, nos parece que la relación con el Estado chileno después de la anexión ha sido de dulce y de agraz. Vamos a ir a un breve alto, y a la vuelta vamos a continuar conversando con los profesores Felipe Montiel, Nelson Bahamonde. Vamos a ver también algunas imágenes de lo que fue el evento de esta conmemoración de los 200 años de la batalla de Mocopulli. Ojo con la cultura, el programa creado por nuestro amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, a quien aprovechamos también de saludar, como lo hacemos cada mañana de sábado. Vamos un alto y regresamos.